Vamos a hablar de historia, ¿verdad? Vamos a hablar de lo que fue el Perú ya como nación independiente, como país independiente. Toda vez que nuestra nación, primero, desde su proceso de independencia, pasa por distintas etapas, como habíamos dicho antes, pero ya en su etapa republicana se inicia con una era sanmartiniana, como protectorado de San Martín, en el que eh, existe el debate si el Perú pasa a ser eh, una república o una monarquía constitucional. Por eso se le llama protectorado. Es un gobierno provisional que está protegido en torno a un estatuto y en torno a una fuerza una fuerza que no es del mismo país, todo para garantizar un determinado proceso de construcción de un nuevo Estado. Entonces sucede el protectorado de San Martín y luego viene la etapa bolivariana, la era bolivariana en el Perú. Por si acaso, cuando hablo de era bolivariana no me remito al chavismo que hay ahora, no, me remito al mismo Bolívar, así se le llama, la era bolivariana, porque Bolívar estuvo gobernando el Perú como, como libertador y como, bueno, fue un gobierno de facto, fue un gobierno de facto. Bien, Bolívar se va del Perú y entonces el Perú comienza a funcionar como una república independiente. Ya con Bolívar se define que el Perú no será monarquía constitucional, pasará a ser república. A ver, no es el único caso. México tuvo un pequeño tiempo, un breve tiempo de monarquía. Un breve tiempo de monarquía tuvo México. No duró mucho, finalmente se definieron por la República, y Brasil con Pedro I. Pedro I era un aristócrata, era heredero a la corona de Portugal, y luego, a partir de la invasión napoleónica, eh, la familia real gobierna desde Brasil por un tiempo breve. Luego se separan. Una vez terminada la era napoleónica, se define a Portugal como eh, un reino aparte de Brasil, y Brasil se constituye en el Imperio de Brasil. Dicho de paso, esto también no dura mucho. Una guerra interna en Brasil define ese proceso hacia la República. Porque, bueno, eso llega con la aplicación de Pedro. Pedro finaliza su etapa de gobierno. Bien, no puedo precisar qué pasa en ese momento, no es el tema tampoco, la independencia de Brasil, pero cabe señalar que Brasil, luego de ese incidente que sucede, como lo vengo relatando, con el traslado de la familia real portuguesa a Brasil, luego el retorno de la familia portuguesa a Brasil, luego esta se va partiendo, quienes gobiernan Brasil, quienes gobiernan Portugal, y finalmente también un conflicto interno decide la situación en favor de la República. Bien, en realidad ninguna nación, y no latinoamericana, o llámese iberoamericana, que hable castellano, como la mayoría, o que hable portugués, como es el caso de Brasil, o que hable francés, como es el caso de Haití. Ninguna nación latinoamericana, o podemos decir iberoamericana, que haya sido en tal caso colonia o dominio de Portugal o de España, son monarquías, ninguna. Toda América Latina y el Caribe tiene gobiernos republicanos.
Y pues ni se diga Estados Unidos, que fue la primera república del mundo moderno. Y Canadá sí es un dominio, se llama así, ¿no? Dominio británico. En fin, pero no podemos tampoco llamarle precisamente monarquía. Bien, entonces podemos decir que América es un territorio ampliamente dominado por la república, por el sistema republicano. Bien, entonces el Perú se inicia con un proceso republicano que va a ser bastante inestable. Bien, ante la carencia de una clase dirigente, porque a diferencia de otras naciones americanas, y específicamente el caso de Estados Unidos, que sí tuvo una clase dirigente que encabezó el proceso de independencia, y porque vamos a decir así, las élites de los países del Atlántico, sea Venezuela, sea Argentina, y luego pasará con Uruguay, ¿no? Cuando se excinda de Argentina. Sí, estas naciones sí tuvieron élites que condujeron el proceso de independencia. Sucedió algo semejante en Chile y también en Nueva Granada, que pasará a ser Colombia. Pero el Perú, como ya dijimos, fue independizado por extranjeros. Como fue independizado por extranjeros, suponemos que no se pudo conformar a partir de ahí una clase dirigente. Entonces, ante la ausencia de una clase dirigente, ante una aristocracia criolla apática, ante y que solamente quería sus beneficios, sus privilegios, mantener sus beneficios, sus privilegios. Me remito a la élite criolla, primordialmente limeña. A los terratenientes en provincias querían mantener sus privilegios. Nada más, pero una clase dirigente no surge. Y como ya dije, tal vez esto de que hayan sido extranjeros los que definieran la independencia del Perú tuvo que ver con esto. Bien, ante la falta de una clase dirigente, como ya lo dije, ¿no? Ante la falta, hablamos de una aristocracia que no forjó la independencia, no luchó por la independencia, de una élite criolla que no luchó por la independencia como sí lo hicieron otras élites criollas, ante la inexistencia de una burguesía como tal, como si la tenía Estados Unidos, ¿no? En el Perú, quienes pasaron a tener el control del poder, quienes controlaron el poder, quienes tomaron las riendas del país desde el gobierno fueron los militares. Entonces, ya retirado Bolívar en 1826, desde 1827 hacia adelante, van a ser militares los que tendrán el control del poder político en nuestro país, ¿ya? Entonces, a esta etapa, y ya les hablé que es un tiempo de inestabilidad política, van a ser los militares los que asuman el poder, los que asuman el gobierno, los que tomen el control político de este país, generándose así la primera etapa de la historia republicana del Perú, a la que conocemos como anarquía militar. Bien, anarquía militar. Ahí tenemos un periodo. A ver, vamos a dejar de compartir para enlazarnos. Muy bien. Entonces, vamos a enlazarnos. Ahora sí. Y tenemos el primer gráfico. Bien, la anarquía militar es una etapa de la historia del Perú comprendida entre
1827 y 1836. ¿Ya? 1836. Casi, va a durar casi 10 años. Bien. Esta etapa se caracteriza por un periodo de inestabilidad. Son los militares, como ya les dije, los que asumirán el poder. Bien, se elige, a ver, en junio fue elegido presidente por el Congreso Constituyente en 1827, José de la Mar. ¿Ya? José de la Mar, en 1827. José de la Mar. Bien, quien también participara en el proceso de independencia, ¿no? José de la Mar. Bien, en 1828 se promulga la segunda constitución peruana. Sabemos que en tiempos donde aún permanecían los españoles en el Perú, en 1823 se promulgó la primera constitución. La segunda constitución se va a promulgar en 1828. Bien. Luego tenemos 1829. Y entra el Perú en conflicto con la Gran Colombia. Ahí se producen derrotas peruanas en las batallas de San José y Saraguro y Portete de Tarqui. Bien. En 1831 se producen tensiones con Bolivia, firmándose los tratados de Arequipa y Tiquina, y esto va definiendo las fronteras con el país del altiplano. Bien. Para 1833 va a gobernar José Luis de Orbegoso. En su gobierno se promulga una nueva constitución. Miren, apenas pasaron 6 años y ya se tiene una nueva constitución. Se promulga una constitución liberal. Por si acaso, los gobernantes son militares. A pesar de que hay Congreso Constituyente, a pesar de que hay una constitución, son los militares los que toman las riendas del país. Pero también van a gobernar con civiles. Pero ningún presidente será civil. Quedó establecida formalmente la Confederación Peruano-Boliviana, tema que vamos a ver luego. En 1836, estamos viendo esta línea de tiempo, y en 1837 se firma la base jurídica de la Confederación Peruano-Boliviana con el Acta de Tacna. El Acta de Tacna da legitimidad a la Confederación Peruano-Boliviana. Vamos a ver luego qué es la Confederación Peruano-Boliviana. Y acá tenemos una línea de tiempo que nos habla de la llamada anarquía militar. Muy bien. Entonces, dejamos de compartir y hemos visto ahí una línea de tiempo que nos habla justamente de la anarquía militar. Muy bien. Y acá vamos a seguir viendo un proceso de un mapa de tiempo, que nos habla también de la Confederación Boliviana y los primeros años de la República. Los primeros años de la República. Bien, en un minuto estamos viendo esta línea de tiempo. ¿Ya? Vamos a ver entonces algún otro dato más. Y entonces acá vemos cuán importante es conocer, ¿no?,
conocer nuestra historia y sobre todo en esta etapa de la conocida anarquía militar. Bien, entonces, vamos a ver esto. Bien, entonces vamos a ver este esquemita. Y compartimos. Muy bien. Vamos a compartir. Y ahora vemos ahí la anarquía militar. Es un periodo que dura de 1842 a 1845. Bueno, estamos viendo esto aquí. Entonces pasamos a este mapa conceptual. Pero más que mapa conceptual, en realidad es una línea de tiempo. ¿Qué sucede acá? Vamos a ver, esto es bien interesante. Los primeros gobiernos, vamos a los inicios de la era republicana. Gobierno de José de la Mar dura 2 años, de 1827 a 1829. Se promulga una constitución, la segunda constitución, y Sucre se ve obligado a firmar el Tratado de Piquesa. ¿Ya? Ese es el conflicto con la Gran Colombia. ¿Ya? El conflicto con la Gran Colombia. No vayan a olvidar, si es posible, anótenlo. ¿Ya? Conflicto con la Gran Colombia, o la guerra entre el Perú y la Gran Colombia. Se firma el Tratado de Piquesa, ¿ya? Y bueno, quiero decirles que poco tiempo después la Gran Colombia se va a disolver y definitivamente Colombia pasará a ser, bueno, la Gran Colombia pasará a dividirse, se divide entre Venezuela y Colombia. Ecuador se había formado en 1825, pero Ecuador adquiere sus límites, vamos a decir, algo semejante a los límites actuales. ¿Ya? Luego viene el gobierno de Orbegoso, que dura de 1833 a 1835. Bien. Se promulga la Constitución Liberal y aquí va a actuar, va a tener un importante rol Agustín Gamarra. ¿Ya? Agustín Gamarra. En tiempos de Orbegoso se promulga la Constitución Liberal y Orbegoso va a tener como adversario a Agustín Gamarra. En 1837 fue la primera expedición restauradora. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Hay una guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana, que va a durar del 37 al 39. Bien. Y ya vamos a ver luego esto de la Confederación Peruano-Boliviana. En 1841, de 1839 a 1841, Gamarra es presidente y, bueno, es obvio, realiza algunas obras, suceden algunos hechos, pero la vida de Agustín Gamarra termina en Ingavi, Bolivia. ¿Qué sucede? Al fracasar la Confederación Peruano-Boliviana, Agustín Gamarra, en una sed de venganza y en un acto de soberbia, quiere enfrentar a Santa Cruz. No logra reunir las fuerzas necesarias
y es abatido en Ingavi, Bolivia. Bien. Y luego tenemos de 1841, 42 al 44, fue una etapa de hechos importantes. Bien, en esta etapa surge el levantamiento de Ramón Castilla en Arequipa. ¿Ya? El levantamiento de Ramón Castilla en Arequipa. Vamos a dar un recuento. ¿Ya? Vamos a dar un recuento. Ahí tenemos en el cursor el gobierno de José Lamar. Tenemos el gobierno de José Lamar. Y con esto se inicia justamente la la República. Bien. Entonces, José Lamar gobierna desde 1822. A ver, el gobierno de José Lamar. Pero don José de Lamar vuelve a gobernar entre el 27 y el 29. Si consideramos que de 1827 gobierna don José de Lamar, lo va a suceder el general Antonio Gutiérrez en 1829. Bien. Pero finalmente se impone a Agustín Gamarra en 1829. ¿Ya? Bien. Para 1833 va a gobernar Orbegoso. ¿Ya? Orbegoso sucede a Agustín Gamarra en el poder. Cabe señalar que Orbegoso estuvo enfrentado a Agustín Gamarra, que había gobernado tiempo antes. Bien. A Orbegoso le sucede Pedro Bermúdez en 1834, luego Felipe Santiago Salaverry en 1825, quien da un golpe de Estado, y luego viene la Confederación Peruano-Boliviana en 1836 hasta 1839. Bien. Ahí tenemos. Entonces, hay un periodo de determinación de la nacionalidad. Y justamente a este periodo se le conoce también como periodo de la determinación de la periodo de determinación de la nacionalidad. Bien. Entonces, vamos a pasar a la Confederación Peruano-Boliviana. Entonces, acá observamos militares por lo general, de primer militarismo. Ante la carencia de una clase dirigente, ante la carencia de partidos políticos, ante la carencia de formación política por parte de los sectores más empoderados de la sociedad peruana, ante esa carencia, los militares van a tomar el toro por las astas, o en tal caso, como se dice, tomarán la sartén por el mango. Ellos tendrán el poder, tomarán el gobierno y gobernarán por varios años. Entonces, vamos a ver otro esquema que tiene que ver justamente con la Confederación Peruano-Boliviana. Acá sí tenemos un esquemita bastante interesante. Muy bien. Ahí tenemos. Sucede que el Perú es declarado independiente en 1821.
Y no es hasta 1824 que consigue realmente su independencia. La primera independencia en 1821 fue una independencia nominal, es decir, se proclamó la independencia, pero el Perú no tenía el control real del territorio. Aún estaban los españoles en el Perú con su ejército, con sus instituciones, con su gran influencia política. Bien. Solo la consigue, o recién la consigue, no digo solo, pero la consigue, la define, me remito a la independencia del Perú, el Perú define su independencia en la batalla de Ayacucho, como ustedes ya saben. Y a partir de ahí también se firma la capitulación de Ayacucho. Perú es independiente desde 1824. Bien. Luego, 1 a 2 años después, Bolívar funda la República de Bolivia, donde fue el Alto Perú. Bien. Entonces, para este año, ustedes ven acá, con el cursor 1836, ya existía la República del Perú y ya existía la República de Bolivia, con otros límites. De ahí les voy a enseñar un mapa. Bien, esta es la oportunidad que se da para que Perú y Bolivia se unan en un país. Bien. Pero ¿qué sucede? Ambas eran repúblicas soberanas, pero repúblicas unitarias. Repúblicas unitarias. Entonces, la idea del señor Andrés de Santa Cruz, ¿ya?, era de integrar a ambos países en una confederación. Bien, entonces vamos con los antecedentes. Andrés de Santa Cruz, para ese entonces mariscal, puesto que participó de la independencia del Perú y también de la independencia de Bolivia, tenía ya la orden de mariscal, había puesto orden en Bolivia. Es decir, Bolivia había pasado lo mismo que pasaba el Perú, ¿no?, un periodo de caos, de anarquía. Pero Santa Cruz pone orden en Bolivia. Orbegoso, asediado por Salaverry y Gamarra, como ustedes bien saben, Salaverry y Gamarra, como ya se lo he mostrado en los anteriores gráficos, Salaverry y Gamarra enfrentan a Orbegoso y Orbegoso se ve en el imperativo de pedir ayuda al mariscal Santa Cruz. Y este aprovechó para poner en práctica su anhelado proyecto. Entonces, piensa, ¿no? Ustedes dicen, caramba, hacemos. Bueno, ustedes dirán, pero ¿qué hizo Santa Cruz? Santa Cruz, al ver que el Perú era un caos y él ya puso orden en Bolivia, era un hombre muy respetado en el país del altiplano, un héroe de guerra, un gestor y un político muy carismático. Entonces, este sí tenía el control de Bolivia y una personalidad, era una personalidad política, era un hombre, por qué no decirlo, de agallas, pero también era un hombre que conocía de política. Entonces logró la estabilidad política de Bolivia. Por lo menos su gobierno hizo eso. Orbegoso se veía en un gran problema. ¿Por qué? Porque el Perú no estaba estabilizado. El Perú seguía viviendo una suerte de caos, de anarquía política, de anarquía militar, que, como les digo, anarquía militar implica anarquía política porque ellos son los que controlan políticamente el Perú. Ellos son los que gobiernan el Perú en ese entonces, los militares. Bien. Santa Cruz dice, bueno, si Orbegoso está asediado por otros 2 caudillos, entonces si me alío a Orbegoso, necesariamente Orbegoso, para salvar el pellejo, tiene que contar conmigo. Y si derrotamos a estos señores,
Si derrotamos a Salaverry y Gamarra, él tendrá que atender mis peticiones a cambio. Y ahí ya estableceremos las bases para mi proyecto. Es lo que se dijo Santa Cruz. Bueno, Santa Cruz le plantea a Orbegoso, y Orbegoso, como se veía entre la espada y la pared, acepta el proyecto de Santa Cruz. Por lo tanto, Gamarra y Salaverry estuvieron en contra de la Confederación. Me remito a Agustín Gamarra y a Felipe Santiago Salaverry. Felipe Santiago Salaverry, el presidente más joven de la historia del Perú. Alan García fue el presidente constitucional más joven del Perú en su primer gobierno, tenía 35 años. Bien. Salaverry va a llegar al poder mediante un golpe de Estado, como ya vimos anteriormente. Llega a través de un golpe de Estado y Salaverry es un presidente de facto. Luego que Gamarra y Orbegoso estuvieran en disputa, llega otro presidente, Salaverry, como está con Gamarra, y ante la posibilidad de que Santa Cruz llegue al Perú, toma el poder por un golpe de Estado, cuando solo tenía 28 años. Bien. ¿Qué es la Confederación Peruano-Boliviana? Se llama la unión de ambos países, Perú y Bolivia, en un solo Estado. Este es el proyecto de Santa Cruz, una confederación, unir a Perú y Bolivia. ¿Qué es un Estado federal? Bien, dice, después de la victoria, bueno, vamos antes, ¿qué es un Estado federal? Un Estado federal agrupa a otros estados, ¿ya? Es decir, el Estado federal es un conjunto de estados. El Estado unitario, que es ahora el Perú y que es ahora Bolivia, agrupa un solo Estado. El Perú es un solo Estado. En cambio, les pongo como ejemplo Estados Unidos, o el caso de México. Estados Unidos de América, son varios estados. Y sobre esos estados hay un gobierno federal que maneja a todos esos estados. Bien, pasa lo mismo en México. Los Estados Unidos mexicanos es una república federal. Son varios estados en México, ¿ya?, que están bajo llámese el poder o bajo la dirección, bajo las decisiones de un gobierno federal que agrupa a todos los estados, ¿ya? Ese es un estado federal. Entonces, aquí se agruparían dos estados. Por lo tanto, necesitaban de un gobierno federal. ¿Está bien? De un gobierno federal. Bien. Aspectos favorables. Vamos ahora sí al proyecto de Santa Cruz. ¿Por qué Santa Cruz quiso unir ambos países? Los quiso unir por monada, los quiso unir porque se le dio la regalada gana, porque sonaba bonito, porque quería todo el lago Titicaca y no compartirlo. Vamos a ver las razones. Van más allá. No son esas, no son superficiales, son de fondo y estas van a ser. ¿Qué aspectos favorables va a tener la Confederación Peruano-Boliviana? Y ahí está el proyecto. En esas se ampara el proyecto. Aspectos favorables, razones para el proyecto y razones, por ende, para formar una Confederación Peruano-Boliviana. El Alto y Bajo Perú estaban unidos toda su historia. De incas e incas, ambos formaron el virreinato del Perú. Hay que recordar el Alto Perú, Bolivia, y el Bajo Perú, lo que ahora es el Perú. Esos son los aspectos históricos. Para esta unión. Estamos ya en lo que es el proyecto. En esto se basa el proyecto. Comparten la misma meseta del Collao, la cordillera de los Andes. ¿Ya? Esa es otra causal geográfica sobre la que se erige el proyecto, sobre la que se basa el proyecto. Son las razones, estos aspectos favorables son las razones que
hacen a Santa Cruz diseñar este proyecto. Ya hablamos de las geográficas, ya hablamos de esto. Vamos a las económicas. El Alto Perú y el sur peruano, entre ambos, entre el Alto Perú y el sur peruano, había un intercambio comercial desde la época virreinal. Es una zona de intenso comercio entre el sur peruano y el Alto Perú. Es decir, Bolivia, Arequipa, vamos a ubicarnos en las ciudades que integran ambos países. Para el lado peruano, ¿no? Vamos a decir que en este eje, Tacna, Arequipa y Puno, hay un intenso comercio con las ciudades que se encuentran en la meseta del Collao, con La Paz, con Sucre, e incluso la que está un poco más allá de la meseta del Collao, Cochabamba. Entonces, Cochabamba, Sucre, Potosí, La Paz, comerciaban intensamente con Cusco, Arequipa, Puno y Tacna. Ya me había olvidado del Cusco. Entonces, pero tan hasta hacia Chile. Vamos a decir que el intercambio se producía entre las ciudades peruanas de Cusco, Puno, Arequipa, con ciudades como Oruro, Sucre y La Paz. ¿Ya? A ver, por favor, apagan el micro. Sucre, ya dije, en Bolivia, La Paz y Oruro. Imagínense. Además de otras ciudades, ¿no? Pero son las ciudades más importantes que se encontraban enlazadas en este intercambio comercial. Políticas hubiera significado un poderoso estado hegemónico en América del Sur. Bien. ¿Cuáles son los aspectos desfavorables? Están contemplados en el proyecto y considero que también fueron importantes a la hora de establecer, implementar la Confederación Peruano-Boliviana. Aspectos desfavorables. Había un vínculo entre el Estado sur peruano y Bolivia y no existía entre el norte del Perú y el Alto Perú. ¿Verdad? Entonces, el norte del Perú sí estaba desconectado de este eje comercial, este eje comercial y geopolítico que constituyen el sur del Perú y el Alto Perú. ¿Ya? El norte del Perú estaba más alejado. Y eso incluía Lima. Otro aspecto desfavorable, tomar como base y predominio al país más pequeño y de menor desarrollo, que era Bolivia. Ahí está el problema. El país con menor territorio y el país con menor desarrollo económico, con menor ingreso per cápita. A ver, vamos a repetir esto. El país con menos territorio, con menos población y una economía menos desarrollada era la base, era el eje del proyecto. No el país más fuerte, sino el país menos desarrollado de los dos. Los dos estaban en vías de desarrollo y siguen en vías de desarrollo. Pero el Perú es un país geopolítica y económicamente más fuerte. Entonces, ahí está la desventaja, que se armó la Confederación teniendo como base, teniendo como país predominante a Bolivia y no el Perú. ¿Bien? En cambio, ahí hay una pregunta, ¿no? Pero ustedes me van a decir, pero profesor, Santa Cruz, él sí era un político, él sí era un líder, en cambio los mequetrefes peruanos nada. Eso sí es verdad. El personaje, el político, la cabeza de esta confederación es boliviana. Pero en realidad, un proyecto así debe ser liderado por la nación más fuerte. No por el político más fuerte, sino por la nación más fuerte. Bien. Y esa es una desventaja en la construcción de este proyecto. Es una desventaja, me remito
a una desventaja causal, a una desventaja de base, no dirigencial. La idea de Santa Cruz para mí estaba bien, pero dirigirla desde Bolivia resultaba desventajoso. En el interior del país, Felipe Pardo y Aliaga, Agustín Gamarra y Ramón Castilla no estuvieron de acuerdo. Los países vecinos como Chile y Argentina tampoco estuvieron de acuerdo. Argentina intervino, sí, de alguna manera intervino, sí, no estaba de acuerdo, su intervención diplomática fue clave, mientras que Chile tuvo una actividad militar más intensa. Voy a decir así, Chile no solo tomó una decisión política, sino también militar al respecto. Argentina toma una decisión política de oponerse. Mientras que Felipe Pardo y Aliaga, el gran escritor, ¿no? El gran escritor peruano, Felipe Pardo y Aliaga, sobre todo me remito al renombre, ¿no? Un escritor conservador, de cuño aristocrático criollo, escribía con desprecio sobre Santa Cruz. Y en Lima era temido Santa Cruz. Tanto así que la aristocracia limeña, la élite limeña, la clase alta limeña, se dirigía con desprecio a Santa Cruz por ser mestizo. Él no era blanco, él era mestizo, él no era un criollo, era un mestizo. ¿Ya? En cambio, sí eran criollos Felipe Pardo y Aliaga y Agustín Gamarra. Ramón Castilla es un caudillo de menor rango si lo comparamos a Santa Cruz en ese entonces, pero era un político, bueno, era un militar con liderazgo, y después en adelante veremos cuáles son sus dotes políticas. Pero Ramón Castilla, con mucha ascendencia en las Fuerzas Armadas del Perú, tampoco estuvo de acuerdo con la Confederación. Mientras que Chile y Argentina, sí. No obstante, Castilla decía que Chile, sostenía que Chile era un país que miraba con recelo al Perú. No le hicieron caso. Bien, entonces vamos ahora a desarrollar esto. Estado federal. Bien, después de la victoria de Orbegoso y Santa Cruz, se convocaron a 3 asambleas. ¿Ya? Se convocaron a 3 asambleas. ¿Ya? Está la asamblea de Sicuani, integrada por los departamentos de Arequipa, Ayacucho, Cusco, Puno, que conforman el estado sur peruano, presidido por Pío Tristán. Eso se acuerda en la asamblea de Sicuani. ¿Ya? Que el estado sur peruano lo integren Arequipa, Ayacucho, Cusco y Puno. Sicuani, ubicada en Cusco, sería la capital del estado sur peruano y su presidente Pío Tristán. En la asamblea de Huaura se establecerá lo siguiente: que los departamentos de Lima, Amazonas, Junín y La Libertad, aún no existía Lambayeque estaba dentro de La Libertad, conformarían el estado norperuano, presidido por José Orbegoso. Hay que recordar que José Orbegoso tenía raíces en la ciudad de Trujillo. Por lo tanto, era liberteño. ¿Ya? Bien. La capital del estado norperuano estaría en Huaura, que es una provincia norteña del departamento de Lima. Y la otra asamblea fue en Tapacarí. Y, bueno, todos los que integran Bolivia, todos los departamentos que integran Bolivia, La Paz, Chuquisaca, Cochabamba, Potosí y Santa Cruz, conformarán el estado boliviano. El presidente será Andrés de Santa Cruz, quien a su vez sería el nombrado protector. Y ahí está la desventaja. Bueno, se redactó una nueva constitución en 1837, se caracterizó por ser conservador en lo político, con muchos poderes, cuyo presidente fue Andrés de Santa Cruz, podía gobernar 10 años y podía reelegirse indefinidamente, y liberal en lo económico, es decir, tener un comercio libre con otros países. Es decir, a su vez, este señor
boliviano sería el protector de la Confederación. Bien, fundacionalmente iba a ser él, pero vamos a ver también lo siguiente. ¿Ah? Vamos a ver lo siguiente. En el caso de la Confederación Peruano-Boliviana. Bien, entonces, Andrés de Santa Cruz es el gestor de la Confederación. ¿Ya? Es el gestor de la Confederación. Bien. Y tenemos también los tres estados. Estado norperuano, surperuano y Bolivia. Bien. Continuamos. Como gestor de la Confederación, Santa Cruz pasó a tener, escúchenme bien, la idea de nombrarse protector de la Confederación. Y como tal, al ser nombrado parte de la Confederación, pasará a ser el hombre, el más, ¿no? Bien, entonces, ahí tenemos. ¿Qué había planteado Santa Cruz? Convertirse, bueno, no solo en el presidente del Estado boliviano, sino a su vez también delegar luego la presidencia del Estado boliviano para él pasar a ser luego el gran protector de la Confederación por un espacio de 10 años. Los gobernantes de los otros estados, los estados menores, no de la Confederación, sino de los estados, respectivos estados que tienen la Confederación, tendrían un mandato de 5 años. Él pasaba a tener el poder por 10 años. Podía reelegirse indefinidamente. Bien. ¿Por qué fracasa esta confederación? Bien, no hubo buenos entendidos entre peruanos y bolivianos. Santa Cruz tenía muchos enemigos políticos, civiles y militares. El 28 de diciembre de 1836, Chile declara la guerra a la Confederación y culminó con la derrota de Santa Cruz. A inicios de 1839 se disuelve la Confederación. ¿Ya? Bien. ¿Qué hechos? Cabe señalar en un primer momento, Santa Cruz se enfrenta a Agustín Gamarra y a Salaverry. ¿Ya? A Agustín Gamarra y a Salaverry. En un primer momento los vence, los saca del poder y coloca a Pío Tristán y a Santa Cruz para gobernar el norte del Perú para Orbegoso y el sur del Perú para Pío Tristán. Bien, se enfrenta hasta la batalla de Socabaya. Cabe señalar también que Salaverry es ejecutado por órdenes de Santa Cruz, vencido por Santa Cruz y ejecutado también a órdenes de Santa Cruz. Y esto hace de que Gamarra pida ayuda a los chilenos. ¿Ya? Chile interviene con una primera expedición. Bien, la primera expedición es un fracaso, ¿no? Santa Cruz logra derrotar a la primera expedición restauradora, es decir, en favor de disolver la Confederación y que Perú y Bolivia sean repúblicas aparte, soberanas, independientes, unitarias. Bien. Gamarra busca ayuda a Chile. Y es así como Gamarra logra
finalmente vencer a las tropas de la Confederación Peruano-Boliviana. Bien, entonces tenemos aquí lo que corresponde a la Confederación Peruano-Boliviana. ¿Ya? Bien, entonces, actos. Bien, Santa Cruz vence a Gamarra en la batalla de Yanacocho. Salaverry vence a Santa Cruz en Uchumayo, pero Santa Cruz vence definitivamente a Salaverry en la batalla que ya mencioné, en la batalla de Socabaya. Se constituye el Pacto de Tacna y Santa Cruz es nombrado protector de la Confederación. Bien, Chile, liderado por Joaquín Prieto, va a tener como ministro a Diego Portales. Bien, él es ayudado por los peruanos para preparar dos campañas restauradoras dirigidas por el general chileno Bulnes. La primera fracasa, la segunda resulta una victoria. Muy bien, eso es todo. Nos vemos la próxima clase. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, chicos.